Hay historias que contamos solo para asustarnos, para jugar con nuestros miedos más profundos. Y luego están las fábulas, esas advertencias que, creemos, nos mantienen a salvo. Pero la historia de hoy es una mezcla extraña de ambas. Lo que comenzó como un cuento para niños, una lección de moral, se ha convertido en una leyenda urbana viva y escalofriante en todo el folclore mexicano y latinoamericano. Estamos hablando de La Llorona. Su nombre lo dice todo: la mujer que llora. Nadie conoce el origen exacto de esta figura mítica, pero su historia se remonta al menos al siglo XVI, en los tiempos de los conquistadores españoles. Hoy, ella es un fantasma inconfundible, una mujer alta y delgada, vestida con una bata, a veces blanca y a veces negra, que vaga por las orillas de los ríos, arroyos y lagos. Su único propósito es arrastrar a los niños a una tumba acuática. Muchos de nuestros oyentes hispanos seguramente habrán escuchado la advertencia de sus padres o abuelos: no salgas después del anochecer, la Llorona te llevará. Era el hombre del saco, el Coco, convertido en un espectro de agua, un cuento de terror usado para meter a los niños a la cama. Pero por supuesto, ella no siempre fue ese espíritu que ahoga niños. Detrás de la figura espectral hay una historia, o mejor dicho, hay varias versiones sobre cómo una mujer se transformó en la eterna Llorona. En la mayoría de las historias, ella es María, una mujer de origen humilde, pero de gran belleza. La versión más común cuenta que María se casó con un hombre rico, un tipo de alta sociedad, pero con un pasado turbio, lleno de alcoholismo y mujeres. María lo amó incondicionalmente, con la esperanza de que por ella cambiaría. Al principio lo hizo, la colmó de regalos y atención, pero no duró. Cuando María dio a luz a 2 hijos varones, el esposo se distanció, volvió a sus viejas costumbres y se hundió en el alcohol. Comenzó a dejar a María y a los niños solos por meses, regresando solo para ver a sus hijos, ignorando por completo a su esposa. Finalmente, le dijo a María que la dejaría para casarse con una mujer de su mismo nivel social y riqueza. Esto desató una amargura insoportable en María, quien comenzó a resentir a sus propios hijos, ya que solo eran un recordatorio constante de su humillación. El punto de quiebre llegó durante un paseo junto al río. María vio a su exmarido en un carruaje, acompañado por una mujer joven y hermosa. Él detuvo el carruaje, saludó efusivamente a sus hijos y luego se fue, sin dirigirle una sola palabra a María. Esa indiferencia fue la gota que derramó el vaso. En un arrebato de locura y furia, María tomó a sus hijos y los arrojó al río, viendo con horror cómo la corriente se los llevaba, ahogándolos. Cuando la razón regresó, ya era demasiado tarde. Recorrió la orilla, gritando y llorando por sus hijos perdidos. Días después, destrozada por el dolor y la culpa, María fue encontrada muerta a orillas del mismo río. Al llegar a las puertas del cielo, se le preguntó por el paradero de sus hijos. Como no pudo responder, le fue negada la entrada.
fue condenada a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando a sus pequeños. Desde entonces, se dice que es vista en las orillas de los ríos, arrastrando su lamento, buscando niños que se parezcan a los suyos para llevárselos y así, tal vez, otras madres sientan la misma pérdida que ella. La leyenda tiene otras variantes, algunas de ellas con raíces aún más antiguas. Una teoría popular la vincula con la diosa azteca Cihuacóatl, la mujer serpiente, una figura de la maternidad que se vestía de blanco y que gemía por la noche. Se creía que Cihuacóatl deambulaba llorando como un presagio de guerra, advirtiendo al pueblo azteca de la invasión de los conquistadores, de la caída de su imperio. En otras versiones, el esposo era un conquistador español. Incluso se ha dicho que era el propio Hernán Cortés y que María era su intérprete. Después de ser abandonada por una española, María mató a sus hijos por venganza, deshonrada por su propia gente. Sea cual sea el origen, la esencia es la misma. Un alma atormentada, un llanto que se lleva a los niños. Lo más escalofriante es que las historias no se detienen en el folclore antiguo. Hay reportes recientes y muy perturbadores. En los 80, en Texas, una mujer llamada Juana intentó ahogar a sus 7 hijos en un río. Cuando la interrogaron, dijo que creía ser la Llorona. Resultó ser una víctima de violencia doméstica tan desesperada que quería acabar con el sufrimiento de todos. O el relato de los hermanos que discutían con su madre. Al llegar al río, vieron a una mujer alta, vestida de blanco, con un velo negro. De pronto, apareció entre ellos en el carruaje. Cuando los hermanos decidieron regresar a casa, ella se giró y les dijo: «Si vuelven a discutir con su madre, los visitaré de nuevo». La Llorona es más que un simple fantasma. Es la manifestación del dolor, el arrepentimiento y la advertencia. Una leyenda que ha sobrevivido siglos y que en Latinoamérica no necesita una película para que su lamento siga erizando la piel de quien lo escucha en la oscuridad.